Hola millonario, los jugadores de la NBA están ganando salarios más grandes que nunca, pero las estadísticas muestran que casi el 65% de todos los jugadores de baloncesto terminan en bancarrota. Tanto las leyendas antiguas como las nuevas estrellas están perdiendo millones, así que hemos realizado un recuento de los 20 mejores para ti. Nunca creerás cuánto dinero perdió la persona en nuestro puesto número 1. Número 20. Ray Williams, $2.5 millones. Ray Williams nunca pudo haber sido una estrella, pero fue una estrella por derecho propio durante sus 9 años en la NBA en la década de 1980. Jugó con los Knicks y los Nets en ese tiempo. En ciertos momentos de su carrera, era una de las mejores opciones para pasar del balón al equipo si necesitaban algunos puntos. Se retiró en 1987, pero esa fue una decisión bastante mala. Su vida se desmoronó casi de inmediato. Había ganado increíbles 2.5 millones durante toda su carrera, pero estaban tan escasos de efectivo que tuvo que solicitar su pensión de la NBA mucho antes de lo esperado. Le dieron $200,000, pero lamentablemente lo perdió todo cuando lo invirtió en una oportunidad de bienes raíces que resultó ser una estafa. Prácticamente no le quedaba nada y la situación era tan mala que pronto estaba viviendo en su automóvil, que había estacionado afuera de la casa de un amigo en Boston. Pero finalmente le dieron una oportunidad y en 2011 el Boston Globe publicó una historia sobre cómo le iba mal y algunos de sus antiguos compañeros de equipo se pusieron en contacto con él. A través de ellos consiguió un trabajo como especialista en recreación en Mount Vernon. Su vida mejoró un poco después de eso, pero lamentablemente falleció en 2013. $2.5 millones es mucho dinero para perder, pero no se acerca a la cantidad que tenía y perdió la siguiente persona en nuestra lista. Número 19. Sidney Moncrief, $7.2 millones. Sidney Moncrief tuvo una carrera llena de estrellas, literalmente. En sus 11 años en la NBA fue All-Star en 5 ocasiones. Como si eso no fuera suficiente, también fue el primer ganador del premio Jugador Defensivo del Año antes de ganarlo nuevamente al año siguiente, convirtiéndose en el único guardia en la historia del juego en ganar el premio 2 veces. Durante su carrera en la NBA, donde se destacó con los Milwaukee Bucks, ganó $7.2 millones, un salario muy impresionante en los años 80. Intentó hacer crecer su riqueza después de retirarse. Compró una concesionaria de automóviles en Arkansas, mientras trabajaba como asistente en los Dallas Mavericks. Pero de alguna manera en 2005 se declaró en bancarrota. Debía toneladas de dinero a concesionarios de automóviles, un banco, un periódico e incluso a los Mavericks. No sabemos por qué. Afortunadamente para él, no estuvo en bancarrota durante mucho tiempo. Un trabajo como analista para Fox Sports y entrenador del equipo de la G-League, Fort Worth Flyers, lo sacaron del apuro. Siempre es impresionante cuando alguien se arruina pero se recupera. Así que aquí tienes otro caso. Número 18. Rick Mahorn, $8.5 millones. Rick Mahorn es mejor recordado como una parte esencial del éxito de los Detroit Pistons. Fue un jugador bastante confiable, por lo que podrías esperar que también fuera confiable con el dinero. En cierto modo lo fue, pero pasaron 10 años después de su retiro antes de que tuviera problemas financieros, pero finalmente se declaró en bancarrota en 2009. De manera extraña, eso sucedió a pesar de que tenía un trabajo como entrenador de los WNBA. Entonces, ¿qué pasó? Incumplió con su hipoteca y pronto debía la impresionante suma de $200,000. Pero como dijimos, es confiable y pronto obtuvo 2 trabajos más. Uno como comentarista para su antiguo equipo y otro como entrenador de la liga Big 3 de Ice Cube. Volvió a estar financieramente en buena forma en poco tiempo. Rick quedó totalmente arruinado antes de recuperarse, pero no necesitas declararte en bancarrota si pierdes millones, como demuestra la siguiente persona en nuestra lista. Número 17. Eric Strickland, $13 millones. Eric Strickland jugó durante 9 temporadas, alcanzando su punto máximo durante su tiempo con los Dallas Mavericks. Su carrera fue corta pero exitosa y se retiró a la temprana edad de 32 años, pero eso no significaba que sacrificara dinero. Había ganado impresionantes $13 millones, pero no estaba inmune a confiar en la persona equivocada. Un día, un amigo se le acercó con una oferta de bienes raíces realmente buena. Era para la compra de un terreno que Eric pensó que podría vender con una gran ganancia. Incluso hizo que su padre lo verificara, pero todos estuvieron de acuerdo en que parecía legítimo. Y después de todo, venía de un amigo. ¿Qué podría salir mal? Resulta que muchas cosas. Eric pronto se dio cuenta de que no ganaría ni la mitad de lo que habían dicho.
Peor aún, su supuesto amigo había obtenido una gran ganancia con el trato falso. No sabemos exactamente cómo están las finanzas de Eric ahora, pero definitivamente no es tan rico como podría haber sido si ese amigo no lo hubiese engañado. No es el único jugador que perdió mucho dinero porque un amigo le mintió. El siguiente jugador de nuestra lista puede unirse a ese club. Número 16. Randy Brown, $15.1 millones. Randy Brown jugó con los Celtics, los Kings y los Suns, y lo más importante, tuvo un periodo de 3 anillos ganadores con los Chicago Bulls durante sus años en la NBA. De 1995 al 2000, ganó $15.16 millones. Es bastante difícil perder ese tipo de dinero, pero Randy se ha convertido en una estadística. En otras palabras, es parte del 60% de los jugadores de la NBA que quedan en bancarrota dentro de los primeros 5 años posteriores a su retiro. Es bastante desafortunado porque intentó ser inteligente con su dinero. Lo invirtió en muchas propiedades inmobiliarias e incluso en cadenas de restaurantes, a menudo eligiendo en qué invertir gracias a la recomendación de un amigo. Lamentablemente, sus amigos nunca deberían haber sido de confianza y pronto se encontró en serios aprietos financieros. Afortunadamente para Randy, su antiguo equipo se ofreció a ayudar. Los Bulls le ofrecieron un trabajo como director de desarrollo de jugadores y luego lo ascendieron a subgerente general. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a tener una situación financiera estable. Siempre es agradable cuando los viejos amigos vienen al rescate. Lamentablemente para el siguiente jugador de nuestra lista, su equipo no pudo salvarlo. Número 15. Dan Issel, $18 millones. El miembro del Salón de la Fama del Baloncesto y All-Star en 7 ocasiones, Dan Issel, pasó toda su carrera con la NBA con los Denver Nuggets. Le fue bien, ganando una increíble suma de 18 millones y 2 trabajos después de su retiro como entrenador principal y ejecutivo del equipo. Pero fue su otro negocio lo que lo llevó a problemas financieros. En 2009 se vio obligado a declararse en bancarrota como resultado de deber la asombrosa suma de $4.5 millones a 35 empresas diferentes. Lamentablemente subastó muchas de sus posesiones personales de su tiempo en la NBA y en la ABA para recaudar suficiente dinero para pagarles. Debió de haber sido doloroso, ya que esas cosas tenían mucho valor sentimental para él, pero logró su objetivo de pagar cada centavo que debía, lo cual es bastante impresionante. Dan se puso nuevamente en el camino correcto, pero la siguiente persona en nuestra lista no pudo salir de su agujero. ¿Qué sucedió? Número 14. Mookie Blaylock, $31.8 millones. Mookie Blaylock sigue siendo recordado como uno de los mejores bases en la historia de la NBA, especialmente cuando se menciona a los Atlanta Hawks. Después de todo, ganó el título de robos en 2 años consecutivos. Eso fue en 1997 y 1998, por si alguien está verificando. Pero su vida no fue tan tranquila después de retirarse. Tristemente pronto cayó en la adicción a las drogas y al alcohol que consumió su riqueza, que en un momento fue impresionantemente de casi 31.8 millones. No solo gastaba mucho dinero en las drogas en sí, sino que también perdía toneladas de dinero en honorarios legales. Finalmente todo explotó cuando chocó su automóvil mientras estaba bajo los efectos de las drogas. No solo perdió su automóvil en ese accidente, trágicamente una mujer perdió la vida y Mookie estuvo a punto de seguirla. A duras penas sobrevivió, pero fue condenado a 15 años de prisión y perdió su último dinero que le quedaba. Afortunadamente su sentencia se acortó, cumplió 3 años, 1 año suspendido que le costó 1.500 horas de servicio comunitario y 8 años de libertad condicional. Así que salió de prisión, pero aún no está totalmente libre. Esperemos que aproveche esta oportunidad para enderezar su vida. Sin embargo, no siempre es un problema enorme y que cambia la vida a lo que lleva a las personas a perder millones. Solo pregúntale a... Número 13. Eric Williams, $39.8 millones. Eric Williams disfrutó de una carrera de 12 años en la NBA, incluso si tuvo un tropiezo durante su tercera temporada con los Boston Celtics. Ese año sufrió una grave lesión y nunca se recuperó por completo, aunque tuvo la oportunidad de jugar con un novato llamado LeBron James. Puede que haya resultado herido ese año, pero su saldo bancario no lo hizo. Se retiró con la increíble suma de 39.8 millones. De alguna manera, solo 10 años después se encontraba sin hogar. No sabemos exactamente qué sucedió, pero no hay duda de que se había retrasado en algunas facturas enormes que no podía pagar. Lo peor fue cuando le entregaron papeles que mostraba que debía $24,000 en pagos de manutención infantil. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que eso no parece genial.
Después de eso, estuvo un poco fuera de la vista pública durante un tiempo, pero hay buenas noticias, en lo que en la actualidad parece que se recuperó y pagó sus deudas. No sabemos cómo lo hizo, pero es bastante impresionante. Es posible que no sepamos cómo Eric solucionó su problema de deudas, pero sí sabemos lo que hizo el próximo jugador de nuestra lista para salir de aprietos. Número 12. Clifford Robinson, $60 millones. Clifford Robinson, o mejor dicho, Tío Cliffy, fue uno de los anotadores más eficientes que jamás haya tenido los Portland Trail Blazers. Fue nombrado Hombre del Año en 1993 y se convirtió en All-Star al año siguiente. También se convirtió en uno de los jugadores más antiguos del juego. Solo se retiró a los 40 años. Su arduo trabajo se reflejó en su cuenta bancaria. Ganó un poco más de 60 millones durante su carrera, pero solo 2 años después de retirarse se declaró en bancarrota. Es increíble pensar que podrías perder todo ese dinero, pero sus documentos de bancarrota mostraron que tenía solo 7.1 millones en activos y una increíble deuda de 12.4 millones. Entonces, ¿cómo volvió a ponerse de pie después de deber 5 millones? Bueno, abrió un negocio de marihuana en Portland que resultó ser muy rentable. Después de eso, todo fue sencillo para él, aunque lamentablemente falleció en 2020. Sin embargo, en ese momento no estaba en bancarrota y tenemos que aplaudir eso. No todos pueden recuperarse de la bancarrota por sí solos. A veces necesitan un poco de ayuda de sus amigos, como el próximo jugador de nuestra lista. Número 11. Joe Smith, $61 millones. Joe Smith jugó durante increíbles 16 años, pasando por 12 franquicias diferentes en ese tiempo. Extrañamente, al final, moverse de un lugar a otro fue lo que se comió su fortuna de 61 millones. Resulta que cada vez que jugaba en un estado nuevo, compraba una casa allí sin vender ninguna de las otras casas que ya poseía. Para 2018, literalmente había gastado todo el dinero que ganó en la NBA. Afortunadamente resultó que era amigo del jugador de béisbol Alex Rodríguez. Rodríguez estaba haciendo un reality show en ese momento y metió a Joey en el asunto. Fue allí donde Joey conoció a un asesor financiero que pronto lo ayudó a salir de aprietos y a saldar sus deudas. Es genial ver amigos ayudando a amigos. Pero la siguiente persona en nuestra lista no fue un amigo servicial. En cambio, estaba estafando a sus amigos. Número 10. Christian Laettner, $61 millones. Christian Laettner jugó para varios equipos, pero se convirtió en un All-Star durante su tiempo con los Atlanta Hawks. A pesar de su sólido desempeño, no era muy querido. De hecho, es el graduado de la Universidad de Duke más odiado del mundo. Demostró por qué cuando quedó en la bancarrota tras su retiro. Había ganado más de 61 millones durante su carrera, pero logró derrocharlo en malos negocios y oportunidades de bienes raíces mal elegidas. Debía la asombrosa suma de 14 millones a varias personas y necesitaba hacer algo rápido para evitar la bancarrota. Entonces se puso en contacto con Scottie Pippen, su compañero de equipo en el equipo olímpico de 1992. Le dijo a Scottie que podía llevarlo a un trato de ensueño que resultaría en la compra de los Memphis Grizzlies. Tomó el dinero de la inversión de Scottie, pero el grupo nunca compró a los Grizzlies como había prometido. Y no, nadie le devolvió el dinero a Scottie. Afortunadamente, Christian no se salió con la suya en este flagrante fraude. Scottie lo demandó por 2.5 millones y ganó, así que recuperó su dinero y Christian recibió su merecido. De acuerdo, a veces los amigos pueden no ser tan serviciales, pero siempre puedes encontrar al amigo adecuado y hacer algo como la siguiente persona en nuestra lista. Número 9. Darius Miles, $62 millones. Darius Miles comenzó a jugar con los grandes directamente desde la secundaria. Eso es bastante impresionante, pero desafortunadamente en su quinta temporada sufrió una lesión de rodilla que lo sacó del juego durante 2 años. Cuando finalmente se recuperó, intentó regresar, pero nunca pudo jugar de la misma manera, así que se retiró a los 27 años. A pesar de la lesión, de alguna manera logró ganar un monto de dinero durante su tiempo en la NBA. Ganó un poco menos de 62 millones, pero lo perdió todo de la manera tradicional: malos negocios y tratos de bienes raíces mal elegidos. Cuando solicitó la bancarrota en 2016, tenía alrededor de $460,000, pero debía más de $1 millón. Parecía mal en ese momento, pero le está yendo bien ahora. Se unió a un ex compañero de equipo, Quentin Richardson, y comenzaron Knuckleheads, uno de los podcasts de baloncesto más populares. Esa buena idea, junto con algunas otras empresas, ayudó a Darius a enderezarse y no le está yendo tan mal en estos días. Es fácil quedarse sin dinero cuando te retiras y el dinero deja de entrar, pero la próxima persona en nuestra lista logró quedarse sin dinero incluso antes de eso. Número 8. Kenny Anderson, $63 millones.
Kenny Anderson tuvo una carrera de 14 años, pero hizo su aparición como All-Star con los New Jersey Nets. Recaudó más de 63.5 millones durante esos años, pero cuando se retiró en 2006 ya había gastado casi cada centavo que había ganado. ¿Por qué? Bueno, en su mayoría fue totalmente su culpa. Tuvo un asombroso total de 7 hijos con 5 mujeres diferentes y necesitaba pagar manutención para todos ellos. No solo los niños estaban consumiendo todo su dinero, cada vez que se divorciaba había otro gran acuerdo que pagar. También acumuló varias detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol, cada una de las cuales le costó una fortuna. Afortunadamente logró enderezar su vida y le va bien en estos días. Si quieres saber más sobre cómo recuperó su vida, puedes ver el documental que hizo al respecto llamado Mr. Chips. Kenny no es el único jugador que tenía dificultades para pagar la manutención de sus hijos. La próxima persona en nuestra lista estaba teniendo tantos problemas que los tribunales realmente decidieron ayudarlo. Número 7. Glenn Rice, 68 millones de dólares. Glenn Rice, 3 veces All-Star, fue uno de los mejores anotadores de la liga. Jugó para varios equipos, incluso los Miami Heat y Charlotte Hornets. Pero a pesar de sus puntos máximos en los años 90, un poco antes de que los salarios de la NBA se volvieran locos, de alguna manera logró ganar más de 68 millones de dólares, pero algunas malas decisiones comerciales significaron que estaba en mala racha unos años después. Entonces pidió a la corte que redujeran sus pagos de manutención infantil, porque no podía permitirse vivir por su cuenta y las firmas de autógrafos y las ventas de recuerdos no estaban ayudando mucho. Debe haber tenido un argumento bastante sólido porque la corte estuvo de acuerdo y pareció ayudar porque le va bastante bien en la actualidad. 68 millones es una suma enorme de dinero, pero vamos a subir un poco con la próxima persona en nuestra lista. Número 6. Larry Johnson, 83 millones de dólares. Larry Johnson, o Gran Mama, se convirtió en All-Star en 2 ocasiones con los Charlotte Hornets y anotó una icónica jugada de 4 puntos con los New York Knicks. Como favorito de los fanáticos, probablemente merecía ganar una impresionante suma de 83 millones a lo largo de su carrera, incluso si esta se vio truncada por una lesión de espalda que lo obligó a retirarse a los 31 años. Desafortunadamente, las lesiones no solo pusieron fin a su carrera, sino que también afectaron a su cuenta bancaria después de forzar su retiro. Las múltiples cirugías costosas para mantener a Larry funcionaron en su vida cotidiana. No fueron el único problema para su billetera. También tenía varios hijos a los que tenía que pagar pensión alimenticia. Y te sorprenderá cuánto le estaba costando. Una de sus exparejas tenía derecho a la asombrosa suma de $890,000 porque no había pagado durante mucho tiempo. En 2015 se presentó una solicitud de bancarrota, pero la única forma en que podía pagar esa gran suma a la madre de su hijo era darle su casa en California. Afortunadamente ella aceptó y su deuda desapareció. No sabemos cómo se ve su saldo ahora, pero esperamos que esté de vuelta en el buen camino. A veces no es algo malo como una lesión lo que lleva a un jugador a la bancarrota. El siguiente jugador demuestra que puedes tener demasiado de algo bueno. Número 5. Derrick Coleman, 91 millones de dólares. Derrick Coleman comenzó su carrera con los New Jersey Nets, ganó el premio al novato del año en 1991 y se convirtió en All-Star 3 años después. En 2005 decidió retirarse con impresionantes 91 millones en el banco. No podía perder, excepto que en 2010 estaba solicitando la bancarrota. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, parece que de alguna manera se divirtió todo su patrimonio. Estaba en la cima del mundo y eligió un estilo de vida lujoso para igualarlo, sin darse cuenta de que en realidad no podía mantenerlo para siempre. Entonces, ¿qué hizo? Increíblemente eligió volver a la escuela. Obtuvo un título y ahora ayuda a jóvenes en riesgo al presentarles el baloncesto como embajador de la Universidad de Syracuse. Como si sacar niños de la calle no fuese suficiente trabajo, también es activista por el agua limpia en su ciudad natal. Todo es bastante impresionante. Derrick eligió una forma única de volver a encarrilar su vida, pero la próxima persona en nuestra lista todavía está esperando la suya. Número 4. Shawn Kemp, 91.5 millones de dólares. Shawn Kemp fue el rey de las jugadas destacadas en los años 90. Después de todo, no todos los días un jugador juega 6 juegos de estrellas consecutivos. También ayudó a poner a Seattle en el mapa del baloncesto, por lo que se podría decir que merecía ganar 91.5 millones de dólares durante sus 14 años en la NBA. Su vida después de la jubilación parece bastante tranquila, pero en realidad alrededor del 2022 se reveló que solo le quedaba 1 millón. Entonces, ¿qué pasó con los otros 90 millones? Todo se reduce a honorarios legales y pagos de pensión alimenticia.
Después de todo, está pagando pensión alimenticia a 6 personas diferentes. Debe sumar, ¿verdad? No sabemos cuánto dinero tiene ahora, pero con suerte es solo cuestión de tiempo antes de que vuelva a ser un hombre rico. Sean pudo haber creado sus propios problemas, pero al menos no fue arrogante al respecto, y a diferencia de la próxima persona en nuestra lista. Número 3. Latrell Sprewell, $97 millones. No hay duda de que Latrell Sprewell, 4 veces All-Star, fue un gran jugador. Su tiempo con los Warriors y los Knicks demostraron sus habilidades, pero también estuvo marcado por problemas con su actitud. Los fanáticos de la NBA recordarán el momento en que estranguló a su entrenador. Sería esa actitud la que causaría su caída, cuando los Minnesota Timberwolves le ofrecieron un contrato de 21 millones en 2004. Lo rechazó porque quería más dinero. Fue un gran error. Fueron el último equipo que le ofrecería un contrato y se vio obligado a retirarse en 2005. Claro, había ganado 97 millones para ese momento, lo que debería haberlo hecho feliz el resto de su vida, pero lo derrochó en tan solo 3 años. En 2008, su yate fue embargado después de que se atrasara demasiado en los pagos y quedó atrás en su hipoteca, lo que significó que su mansión de 1.5 millones entró en ejecución hipotecaria. No hay duda de que causó todos estos problemas él mismo con su mala actitud. Puedes seguir cometiendo los mismos errores para siempre, como Latrell hizo, o puedes hacer lo que hizo la próxima persona en nuestra lista. Número 2. Vin Baker, $97 millones. Vin Baker comenzó su carrera con los Milwaukee Bucks, donde se destacó como un jugador talentoso, pero fue solo cuando se unió a los Seattle Supersonics en 1997 que llegó a los playoffs y se convirtió en All-Star en 3 ocasiones en su primera temporada con ellos. Al final de su carrera había ganado más de 97 millones. Desafortunadamente estaba financiando algunas adicciones bastante oscuras que había comenzado incluso mientras todavía estaba jugando. Perdió todo el dinero y se vio obligado a tomar una decisión. Entonces comenzó a trabajar duro para enderezar su vida. Afortunadamente también conocía a alguien que podía ayudarlo. Howard Schultz, el CEO de Starbucks, había sido propietario de los Supersonics mientras Vin jugaba con ellos. Fue lo suficiente amable como para regalarle una franquicia de Starbucks en Connecticut a Vin, lo que realmente lo ayudó a recuperarse. Ahora que está llevando una vida limpia, ha pasado de Starbucks a trabajar como entrenador asistente para su primer equipo, los Bucks. Vin perdió todo su dinero bastante rápido, pero aún no tan rápido como la última persona en nuestra lista. Número 1. Antoine Walker, $105 millones. Antoine Walker, 3 veces All-Star con los Boston Celtics, rápidamente se hizo conocido por tomar cualquier tiro que tuviera la oportunidad de tomar. Eso y su contribución al equipo de Miami Heat, que ganó un título, significó que se retiró con gigantescos $105 millones, pero de alguna manera quedó en la bancarrota antes de retirarse. Dijo que todo se debió a un hábito de juego bastante malo, además de algunos problemas con la ley. A pesar de la caída en desgracia, en realidad ahora está de vuelta en el buen camino. Incluso todavía puede ver su rostro en la televisión. A menudo cubre la NBA para ESPN y gana lo suficiente como para mantenerse feliz. Seguro, como acabamos de ver, muchos jugadores de la NBA quedan en bancarrota, pero otros tienen una forma única de conservar su dinero. ¿Quieres descubrir qué jugadores de la NBA viven como personas comunes a pesar de ser ricos? Echa un vistazo.